A ver, el día de hoy vamos a ver el tema de suma de vectores concurrentes por el método gráfico y el método analítico, ¿sí? En este tipo de ejercicios vamos a ver que se pueden sumar 2, 3, 4, varios vectores, o sea, no hay un límite de vectores. Yo aquí puse 4 vectores diferentes, ¿sí? Vector 1 de 3 newtons a 270 grados. Como son 270 grados, ¿sí? Hay que recordar que aquí ya los dibujé. Vector 1 es de 3 newtons a 270 grados. 270 grados cae sobre el eje Y hacia abajo, ¿sí? Entonces, si me fijo, de aquí hacia acá son 180. Me faltarían, entonces tendría que voltear el transportador y sería 180 más 90, 270 grados, por eso cae sobre el eje Y, ¿sí? El vector 2 es de 8 newtons y está a 0 grados, entonces cae sobre el eje X. El vector 3 es de 5 newtons a 40 grados, ¿sí? Entonces cae en este cuadrante, en el primer cuadrante. Y el vector 4 es de 4 newtons a 120 grados, entonces son 120 grados desde el eje X hasta el vector 4, ¿sí? Tomando en cuenta que es de 0, ¿sí? Que mide hasta 120 grados, ¿vale? Entonces, si me doy cuenta, son 4 vectores: vector 1, vector 2, vector 3 y vector 4, ¿sí? En este caso mis vectores se llaman F, F1, F2, F3 y F4, ¿sí? ¿Cómo vamos a sumar los 4 vectores? Vamos a comenzar a sumarlos por el método gráfico. Recordemos que el fin de esto es obtener dos datos, ¿sí? Obtener lo que es la resultante y obtener lo que es el ángulo, ¿sí? Entonces tenemos que tener estos dos datos. Ese es el fin de sumar los vectores, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? El principio es, hay que ir dibujando vector por vector otra vez, ¿sí? Donde acabe el primer vector se coloca el segundo vector, donde acabe el segundo vector se coloca el tercer vector y así consecutivamente, ¿sí? Entonces primero dibujamos otra vez el primer vector, ¿sí? Recordemos que el primer vector es de 3 newtons a 270 grados, ¿sí? Aquí tengo ya abajo dibujado mi plano cartesiano, ¿sí? Entonces dibujo mi primer vector, ¿sí? De 3 newtons. Es hasta aquí, ¿vale? Ahora, aquí donde terminó mi primer vector, aquí hagan de cuenta que es como si yo dibujara mi plano cartesiano otra vez, ¿sí? Lo voy a dibujar con un lápiz, ¿sí? Es como dibujar mi plano cartesiano otra vez, y aquí es donde yo voy a colocar el origen en mi transportador, es decir, aquí la crucecita. Voy a dibujar aquí, donde termina el primer vector, al segundo vector, que es de 8 newtons a 0 grados. Entonces, como son 0 grados, ¿sí? Pongo mi transportador y 0 grados es para acá, ¿sí? Aquí está 0 grados, ¿sí? Coloco una marquita, ¿sí? Y voy a dibujar a los 8 centímetros, ¿sí? Entonces, donde acaba mi primer vector, coloco el segundo vector, que es hacia acá. Que termina aquí. ¿Vale? Y este sería mi F2, ¿sí? Voy a ir poniéndole los F1, F2, ¿sí? Aquí donde acaba mi vector 2, ahora este sería mi nuevo origen. Hay que colocar mi plano cartesiano, ¿vale? Entonces el vector 3 dice que está a 40 grados y tiene un valor de 5 newtons. Entonces coloco aquí mi transportador, 40 grados, ¿sí? Y serían 5 newtons, ¿sí? Hacia arriba. Serían 5 metros. Y aquí está mi vector 3.
¿sí? Ahora dibujaré aquí mi vector 4, donde acaba el vector 3, aquí dibujo mi plano cartesiano, ¿sí? Derechito. ¿Vale? Y el vector 4 está a 120 grados, entonces coloco mi transportador. Aquí sí hay que tener como mucha precisión. Entonces 120 grados, 0, 120 hasta aquí. ¿Vale? Entonces serían 4 newtons. Entonces sería desde aquí hasta esa marquita. ¿Sí? Si me doy cuenta, yo dibujé mis 4 vectores: vector 1, vector 2, vector 3 y vector 4. Y se deben de parecer mucho a los que yo dibujé aquí arriba, ¿sí? Entonces aquí el vector 1 iba hacia abajo, aquí el vector 1 va hacia abajo. El vector 2 va hacia un lado, aquí el vector 2 iba también hacia un lado. El vector 3 va hacia arriba en ese sentido, también en este caso el vector 3 va hacia arriba. Y el vector 4 en este caso quedaba en este cuadrante, hacia este sentido, ¿sí? Y si me doy cuenta aquí abajito también está hacia ese sentido, ¿sí? Ahora vamos a dibujar lo que es la resultante. La resultante, que es la que yo quiero, siempre parte desde el origen, ¿sí?, hacia donde se termine mi último vector, que en este caso fue el vector 4. Entonces tengo que colocar una línea, ¿sí?, desde el vector 4, ¿sí?, donde acabó el vector 4 hasta el origen. Y esta sería mi resultante, ¿sí? Hay que medirla. Entonces ahora con la regla vamos a medir desde el origen hasta donde acaba mi vector 4, y más o menos, si me fijo, la resultante tiene un valor de 10.4, ¿sí? Entonces mi R tiene un valor de 10.4 newtons, ¿sí?, que es este valor que estoy buscando. Ahora para el ángulo tengo que tomar a mi transportador, y el ángulo resultante siempre es del eje X hacia esta línea que dibujé, ¿sí?, que es la resultante. Coloco mi transportador y más o menos mi ángulo está en alrededor de los 20 grados. ¿Vale? Que serían los 10.4 y los 20 grados, ¿sí? Ahora pasamos al método, el método analítico. Para el método analítico voy a hacer esta tablita, ¿sí? Lo que voy a sacar es el fx y el fy de cada uno de los vectores. Esto lo vimos en el primer tema, en los primeros videos, ¿sí?, en el tema de descomposición de vectores, ¿vale? Para este tema entonces necesito los datos, ¿sí?, el valor de f1 con su ángulo, el valor de f2 con su ángulo, el valor de f3 y así, ¿vale? Y necesito las fórmulas de cómo calculamos fx y fy, ¿sí? Voy a ir haciendo algunos cálculos aquí a un ladito y ya voy a ir colocando las respuestas aquí en esta tablita. Para eso es necesaria la tablita, ¿sí? Para sacar fx, si se acuerdan, era f por coseno del ángulo, y para sacar fy, ¿sí?, era f por seno del ángulo, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo estos cálculos, ¿sí?, de cada uno de ellos, ¿sí? f1 tiene un valor de fx1, lo voy a poner acá. f1 tiene un valor de 3, ¿sí?, por coseno de 270, que era el ángulo, ¿sí? Y en fy también sería lo mismo, sería f1y sería 3 por seno de 270, ¿vale? Entonces voy a sacar cuánto vale fx1 y cuánto vale fy1, ¿sí? Para eso tomo la calculadora.
y pongo 3 por coseno 270 me da un valor de 0. El otro sería 3 por seno 270 me da un valor de menos 3, ¿sí? Cada uno de sus valores hay que ir colocándolos aquí en la tablita. fx1 es 0, ¿sí? fy1 es menos 3, ¿sí? Vamos con el vector 2. El vector 2 sería fx2 sería 8 por coseno de 0 y en fy sería igual, fy2 sería 8 por seno de 0. Igual hacemos las operaciones. 8 por coseno de 0 me da 8. ¿Sí? En el otro caso sería 8 por seno de 0 me da 0. ¿Sí? Entonces aquí en resultados, ¿sí? Voy a ir colocando aquí el 8, aquí el 0. Para fx3, el vector 3 tiene un valor de 5 newtons y de 40 grados. Entonces sería 5 por coseno de 40 grados y fy3 sería 5 por seno de 40 grados. 5 por coseno de 40 grados sería fx3 3.83. Hay que usar dos decimales y el otro sería 5 por seno de 40 grados sería fy3 sería 3.21. Esos valores igual hay que colocarlos en esta parte, sería 3.83 y 3.21. Ahora para el vector 4, el vector 4 era de 4 newtons y de 120 grados, entonces sería 4 por coseno de 120 grados y fy3 sería de 4 por seno de 120 grados. ¿Sí? 4 por coseno de 120 grados me da menos 2 y fy4, me equivoqué, perdón, sería 4 por seno de 120 grados sería 3.46. Entonces apuntamos esos valores aquí, sería menos 2 y 3.46. ¿Sí? Una vez tenidos ya esta tabla completita de fx y fy de cada uno de los vectores, ¿sí? Hay que hacer una sumatoria. Entonces vamos a sumar los valores, ¿sí? Y vamos a colocar aquí, ¿sí? ¿Cuánto sería ese valor? Entonces tomamos la calculadora, sería el primer valor, que es 0 más 8 más 3.83 más 3.83, perdón, más menos 2. ¿Sí? Entonces sumamos los valores y me da un valor de 9.83. ¿Sí? En el otro caso, en y, sería menos 3 más 0 más 3.21 más el último valor era 3.46.
y tengo un valor de 3.67. ¿Sí? Ahora, estos valores sería mi nueva fx y mi fy, ¿sí? Esos valores, ¿sí? Algunos le llaman sumatoria y le ponen como una letra E, así, ¿vale? Entonces es sumatoria de fx y sumatoria de fy, ¿sí? Con estos vamos a hacer lo que hacíamos en el segundo tema que vimos, usando la fórmula de la resultante es igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado, ¿sí? Y a todo eso le sacábamos raíz, ¿sí? Entonces la resultante sería fx, siendo mi fx, mi nueva fx 9.83 al cuadrado más 3.67 al cuadrado, y a todo eso le saco yo raíz, ¿sí? Lo voy a hacer de más o menos de un jalón, casi todo. 9.83 al cuadrado más 3.67 al cuadrado, ¿sí? Y me da un valor de 110.09, ¿sí? A eso le vamos a sacar una raíz todavía. Eso sería mi nueva R, ¿sí? Raíz cuadrada de ese valor me da un valor de 10.49 newtons, ¿sí? Que esa es mi primera respuesta. La segunda cosa que también estamos buscando es el ángulo, ¿sí? El ángulo, si me acuerdo, la fórmula de ese tema es tangente inversa de fy sobre fx, ¿sí? Sería tangente inversa de fy, donde mi fy me da un valor de 3.67 entre 9.83, ¿sí? Entonces me da 3.67 entre 9.83, eso es 0.3733, ¿sí? Tangente inversa de eso, recordemos que tangente inversa, para sacarle le prestamos la tecla de Shift, tan, y ya me aparece tan menos 1 aquí, de ese valor. Para sacar ese valor le ponemos esta teclita que es ANS, ¿sí? Y así aparece mi calculadora. Entonces este valor lo ponemos igual y me da un ángulo de 20.47 grados, ¿sí? Voy a revisar si mis resultados son correctos. Entonces aquí el ángulo me da 20.47 en el método matemático, y en el método gráfico me daba un ángulo de 20. Entonces estoy correcto. En el método matemático define una resultante de 10.49 y en el método gráfico mi resultante me da de 10.4. Entonces estoy en lo correcto, ¿sí? Y con eso se terminaría el tema de vectores. Mucho éxito, chicos.